No todos los altares le pertenecen a Dios. Dios mismo es quien envía. Dios mismo es quien le dice al hombre lo que tiene que hacer y lo que no. ¿Cómo Dios hace esto? Es hablándole al espíritu del hombre. Si aquel ser humano llamado por Dios recibe un mensaje que según el mensajero le dice que viene de Dios y no está escrito en el libro de la ley, en la palabra de Dios, la cual es el diseño que Dios le dio al hombre. Si este mensaje que este mensajero, que este profeta trae, no está escrito en el libro de la ley o está en contra de la palabra de Dios, este mensaje no lo trajo Dios. Dios dice lo que Él hace con sus ministerios. Dios nos dice a través de su palabra cómo el hombre llamado por Él tiene que trabajar para Él. Es bajo un orden. Donde no hay orden, donde no hay obediencia. ¿A qué se refiere Dios cuando le dice al hombre que Él trabaja bajo un orden? Dios está hablando del orden de su palabra, de un orden espiritual. Cuando el ser humano hace lo que quiere en el ministerio que Dios le da, en la casa que Dios le ha entregado, si se la ha entregado, hay quienes ellos mismos se llaman. Hay quienes se llaman ellos mismos porque creen que hacen lo correcto. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de este orden en su casa, en su altar, en el cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo? Dios nos habla de un orden espiritual para que el orden se vea como Dios lo espera. Lo voy a volver a repetir, para que el hombre camine y trabaje bajo el orden de la palabra de Dios, la cual es espíritu. Este necesita hacer todo lo que dice Dios como se lo está diciendo. Cuando el ser humano va a lugares sin Dios enviarlo, está caminando bajo desorden en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no la ha enviado. Dios conoce cuáles son sus tribus, cuáles son las iglesias donde puede ir el hombre y donde no. Hay altares que no le pertenecen a Dios. Altares donde se hacen cosas que Dios no mandó a hacerlas. Hay altares que no le pertenecen a Dios. Todo el que trabaja bajo desorden trabaja para Satanás, no trabaja para Dios. Dios es claro a través de su palabra. Dios dice que ya está preparado todo para la gran matanza que viene. La iglesia está llamada a humillarse para que Dios extienda su mano de misericordia a esta vida de arrepentimiento. Ahora voy a tocar un punto. Esto no quiere decir que se va a dejar de cumplir lo que está escrito en el libro de la ley. Hay un libro de la ley que todos los días se cumple, a cada minuto, a cada segundo. Hay un libro de la ley que está bajo cumplimiento todo el tiempo. El que el hombre se humille y le pida perdón a Dios por rebelarse en contra de él, esto trae perdón a la vida de esta vida. Dios le perdona. Pero esto no quiere decir que se va a dejar de cumplir lo que ya está establecido para estos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales.
esta persona libra su alma de ir al Seol. Cuando se humilla, luego de que se rebela en contra de Dios. La humillación trae perdón a la vida del hombre. Nos dice la palabra de Dios que ni la plata ni el oro que tiene el hombre le va a salvar. Toda la tierra va a ser devorada por fuego del celo de Dios. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. La iglesia está llamada a humillarse. La iglesia para estos tiempos se rebelaría en contra de Dios visiblemente ante el mundo. O sea, que la iglesia de Dios se esté rebelando para estos tiempos de apostasía visiblemente ante Dios, esto no quiere decir que en otros tiempos no se rebeló. Hay un diseño que nos muestra la palabra en Apocalipsis 2. O sea, hay unos diseños, quise decir. La iglesia tiene un solo diseño, es el diseño de la palabra de Dios. Es el diseño que le dio Dios. Dios ya diseñó a el hombre y a los ministerios que le entregó. Dios ya diseñó el mundo. Dios es espíritu. Nada de lo que humanamente el hombre preparó a su gusto y a su antojo le pertenece a Dios. A Dios le pertenece lo que Él formó y Él creó desde el principio, desde lo espiritual. Yo creo que se puede entender. Dios es claro a través de su palabra. Todo lo que hace caer a el hombre de la espiritualidad de Dios no le pertenece a Dios. Todo lo que hace caer a el hombre de la espiritualidad donde éste debe mantenerse. Todo lo que hace al hombre caer de la espiritualidad donde debe de estar, esto no viene de Dios. Dios nunca va a hacer caer al hombre. La palabra viene a sostener al hombre, no a derribarle. Dios no anda enviando al hombre, y mucho menos para estos tiempos de apostasía. Dios mismo nos dice que Él envía al hombre a sus altares. Los altares de Dios son santos. Dios no está donde hay risería, donde hay burla. Este no es Dios. El altar que se le forma a Dios tiene que formársele y creársele bajo reverencia. El cuerpo del hombre debe de estar santificado, purificado. Este altar tiene que estar como Dios lo envió a crear y a formar, libre de adoraciones raras. Para estos tiempos nos dice Dios que el sacerdote se inclinó ante el sol y la luna. Todo lo que se le prepara a Dios se prepara bajo reverencia, libre de chistes, de burlas. Esto viene a ser irreverencia al Señor. Dios no es hombre, Él es espíritu.